Hola, bienvenidas a una edición más de Mujer en la Dueñez. El día de hoy nos acompaña Arena Padilla Farrera. Ella es miembro de la tercera generación de Grupo Farrera, una de las más importantes empresas familiares en el giro automotriz del sur de México. Arena es licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Diplomacia y Estudios Políticos. Una mujer muy inquieta y emprendedora, que siempre ha querido demostrar su talento, su profesionalismo, capacidad y valor propio, no solo en su empresa familiar, sino también en empresas externas. Ella es empresaria y actualmente es cargada del Comité de Auditoría de Grupo Farrera. Arena realizó recientemente el Máster en Innovación y Emprendimiento en la empresa familiar, que en conjunto hacen CEDEM y UNCED Business School de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido una de las grandes impulsoras para incursionar en nuevos proyectos del grupo y nuevos negocios. Muy recientemente ha aceptado un nuevo reto, el cual nos va a compartir en esta entrevista. Arena, bienvenida a tu espacio de Mujer en la Dueñez. Muchas gracias, Laura. El gusto es todo mío. Qué gusto volver a verte y compartir aquí unos minutos con ustedes. Muy bien, pues va a ser muy interesante esta charla. Como le digo a todas, siéntanse con esa confianza. Vamos a estar en un espacio entre amigas donde vamos a estar platicando tu historia, platicando de quién es Arena, cómo llega esta oportunidad o estas oportunidades que se te han presentado en los diferentes estadios de tu vida y cuál ha sido tu impacto dentro del Grupo Farrera, cuál ha sido esa aportación que tú has hecho y cuál ha sido la historia de tu familia, que resulta muy interesante porque pues si bien sabemos que Ciro, tu abuelo, fue quien fundó estos negocios, me corregirás si no es así, pues Bien. él dejó en muy temprana edad de uno de tus tíos esta responsabilidad y pues esto ha venido evolucionando con el apoyo de todo el grupo familiar, ¿no? Pues primero quisiera pedirte que nos platiques un poquito de esto, de la historia, de cómo nace el grupo, cómo surge, cómo se forma, a qué deben este éxito y que me platiques de alguien muy especial que es una figura que en lo que hemos conversado tú y yo me llamó mucho la atención, que tuvo un impacto muy importante en tu vida y en todo este ímpetu y este amor que tú tienes por el grupo, que es tu abuela materna. Así es. Bueno, te platico, como bien comentaste, Laura, el grupo se fundó por mi abuelo Ciro, a quien no tuve el gusto de conocerlo porque él justo fallece en 1978, que fue el año que yo nací. El grupo lo funda él en 1935, así que este año estamos celebrando el 89 aniversario en el mes de junio, acaba de pasar. Felicidades, Ay, felicidades. gracias. Y la verdad es que mi abuelo fue un visionario. Yo siempre pienso que fue un señor que estuvo en una época que no le correspondía porque era como que muy adelantado a su época. En el momento que él empieza con General Motors, esa fue su primera agencia, con eso funda el grupo, y tenía una llantera, y él empezó a involucrar inclusive a las mujeres, entre ellas, por ejemplo, a mi mamá. Entonces, en esa época, como que no era ni muy común que las mujeres jugaran un rol, y también las envió a estudiar al extranjero, que era algo que tampoco se acostumbraba. Entonces, pues ellas estudian en el extranjero, regresan y las empieza a involucrar en los negocios. Él fallece en el 78 y yo creo que es ahí donde torna importancia el rol de mi abuela, que te decía, mi abuelita Elena, que cuando mi abuelo fallece cruzando de su casa al negocio, porque era así una calle que atravesaba, y el momento que fallece y que está, mi tío Rómulo venía casualmente de estudiar del extranjero, era un joven entre 20 y 21 años, era un jovencito, la verdad. Muy, muy joven. Entonces, muy jovencito, o sea, apenas estaba conociendo los negocios. Y obviamente cuando alguien fallece estás llorando, estás consternado y todos dicen que lo que mi abuelita les dijo es, tu lugar no es aquí, tu lugar es allá enfrente en la agencia. O sea, realmente era una persona con un carácter, con una postura, que te imponía y sobre todo con mucho sentido de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, ella le dice eso a mi tío y al final también como que eso no comenté que es bien importante, es un hombre que fue el más chico, hubo otro hijo que falleció muy jovencito y de ahí son 5 hermanas.
Las 5 hermanas son las más grandes y mi tío es el más chico. Y el único hombre al final, después del fallecimiento de su hermano. Correcto. Entonces, le dice, vete a hacerte cargo de los negocios, el más chico, pero al mismo tiempo a todas lo van a apoyar. Y esa misma instrucción o esa misma tarea ha permeado a través de todos estos años. Siempre ha habido la confianza, el respeto total de todas mis tías hacia mi tío. Yo creo que el éxito del grupo, como preguntabas, cuál consideras que ha sido el éxito? Es esa posición o ese apoyo que le dio mi abuelita desde el momento que mi abuelo falleció a mi tío y también hacia todas mis tías con respecto a él. Y todas mis tías y todos mis primos y todos nosotros. O sea, la verdad es que, y también mi tío se lo ha ganado a pulso, porque es una persona totalmente transparente, que siempre, ante todo, siempre informa a todas mis tías, hay mucha comunicación con todos. Entonces, lo que fue el respeto, la lealtad, la confianza, la transparencia ha sido algo que son los valores que ha permeado y los ha amalgamado este sentido de unión que siempre mi abuelita procuró y pues inclusive a pesar de que ella ya no está entre nosotros, pues sigue existiendo, ¿no? Sí, por lo que nos platicas, qué historia, ¿no? Tu abuela tuvo una gran influencia en ti, una gran influencia por lo que platicas de este mismo carácter, este ímpetu, pero lo que me impresiona mucho de esto que me acabas de compartir es esa visión que tuvo tu abuelo desde tiempos que no había esto, o sea, era muy poco común en inicio involucrar a las mujeres en los negocios, en segundo, enviarlas a estudiar en el extranjero, para muchos era impensable, ¿no? Las mujeres Así es. estaban en su casa para atender ciertas tareas o ciertos roles dentro de los negocios que eran roles más pequeños, ¿no? Más Así pequeños, es. de menos injerencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo tiene que ver la figura de tu abuela en todo esto, ¿no? En la formación y en esa decisión y en esa frase que le dijo a tu tío en el momento que se tuvo que hacer cargo de los negocios a muy temprana edad? Sí, y por ejemplo, o sea, yo te digo que en mí jugó un rol muy importante porque mi papá fallece cuando yo soy muy chica, entonces nosotros nos vamos a vivir con mi abuelita. Entonces, como mi abuelita estaba sola, mi mamá también, entonces mi hermana y yo desde muy chiquitas vivimos con mi abuelita y nos criamos con ellas hasta que volamos del nido, ¿no? Entonces, pues sí, siempre era, vamos a recibir a todos los primos, me tienen que ayudar. Hoy hay, cada evento que había de la Chevrolet o de las agencias, íbamos, que un lanzamiento, que si se va a hacer la peregrinación de la Virgen, que si se va a hacer una inauguración, que si va a ser la posada, como que ella siempre le daba el lugar a mi tío, pero también el lugar a los negocios y que nosotros tuviéramos presencia ahí y nos involucráramos. Entonces, yo creo que desde ahí empezó a sembrar la semillita de que quieran estos negocios, estos son de ustedes, esta es su familia y por eso te digo que en mí ha marcado mucho eso. Ese es su patrimonio, ese es su legado, se los imprimió y pues bien, ella le dio el peso también a la familia dentro del negocio familiar, involucrándolos en todo esto, ¿no? Imagino que fue una convivencia, aparte de la convivencia familiar que se dio, pues fue una convivencia dentro de la empresa y de conocer y de tomar ese amor que, qué interesante y qué bonita historia me da, permíteme felicitarte por tener una familia así. Yo tuve el gusto de conocerlos a varios de ustedes por medio del máster y en la semana académica y pues se ve esa compenetración, se ve ese cariño que hay, se ve que aunque es el negocio, está ese cariño de fondo y de por medio que permea a todos. Pues muchas felicidades, Arena. Pues bien, me gustaría entrar en materia y preguntarte, ¿cuál ha sido tu formación y cuál ha sido tu experiencia dentro del Grupo Farrera? Sé que has trabajado en diferentes etapas, sé que has jugado diversos roles y pues quisiera que me platiques en estos roles que has participado y cuál ha sido tu aportación y sobre todo tu experiencia y tu aprendizaje. Mira, yo empecé a trabajar en el grupo, por coincidencia, diría yo. Yo estudié relaciones internacionales y lo primero que quería era, pues, ejercer lo que era mi profesión. Así es que yo me fui y trabajaba en la embajada de Suiza, de México en Suiza. Y en una de esas vacaciones que yo regreso a México, voy a ver a mi tío y le digo, oye tío, aquí estoy de vacaciones y voy a estar un rato. Y yo me acuerdo que en esa ocasión venía con un novio y lo venía a presentar porque yo me iba a regresar. Yo en mis sueños, ya sabes, de juventud me iba a regresar a Suiza. Y en su oficina
nunca se me va a olvidar, porque también a eso se debe que yo empecé a trabajar en el grupo. Me dijo, Arena, la vida está hecha de posibilidades y de oportunidades. Tu mamá te dio la oportunidad de irte a estudiar fuera para que te prepararas para regresar aquí. Aquí está tu patrimonio. Allá siempre vas a ser empleada de alguien más, pero esto es todo tuyo. Y te lo estoy diciendo con palabras bonitas, porque al escrita de él Este es tu no sonaba patrimonio, tan bonita. tu legado para ti, Así para es, tus ¿no? hijos. Muy bien. No, yo me acuerdo que salí llorando y aparte le dije, oye, tío, y en lo que me voy a ir, como no sabía yo estar sin, te digo que no sé estar sin hacer nada, le dije, oye, ¿no tienes un trabajo, algo que pueda hacer? Y me dijo, no, pues no hay nada. Pero si quieres, ayúdale a Fernando Vázquez, a mi primo, que va a empezar a construir la agencia Toyota y tal vez lo puedas ayudar. Mira, yo creo que ya en su cabeza ya tenía el plan para mí porque eso de empieza a ayudar, nunca regresé a Suiza. Le dijo adiós, Suiza. Adiós, Así es, Suiza. nunca regresé a Suiza. Empecé a ayudar desde que estaba en construcción la agencia, luego ayúdame con contratación de personal, luego ayúdame a pedir los carros, a capacitación, y el chiste es que así empecé. Luego no sé en qué momento me hice gerente de ventas, luego no sé en qué momento me hice gerente general, y cuando abrí los ojos ya tenía 8 años de mi vida trabajando para Toyota, luego vi otras agencias como Peugeot y también me involucró en los hoteles para que conociera un poquito de cómo trabajaban los hoteles, porque en ese momento él quería hacer como un consejo, ¿no? Dentro de lo que era hotelería. Y como mi mamá, toda su formación y todo su trabajo durante 25 años lo hizo en hotelería, pues más o menos, pues tengo a través de ella un poco de idea. Pero así es como empiezo. Esa es otra de las ramas, ¿no? Porque yo no mencioné solamente la parte automotriz, pues que es la empresa más grande, pero también tienen ¿Sí? una empresa muy importante en el ramo hotelero. Hotelero y restaurantes, sí. Restaurantes. Así es. Entonces así empecé, me retiro, hice una pausa bastante larga en el grupo por cuestiones de salud y también porque nacieron mis 2 hijos. Y pues en esa pausa no fue pausa, digo, empecé a hacer mis pininos por mi cuenta, ¿no? Que es lo que tú comentabas, que he hecho, hice el emprendimiento de mi negocio, creé mi propia marca, me gusta mucho crear, entonces empecé a hacer accesorios y en eso gente me buscó para que yo iniciara algunas redes de mercadeo que yo ni siquiera sabía de qué se trataban y para mí era así como que el librito de Fuller y que entonces pero fue una escuela, la verdad es que fue una super escuela porque lo empiezas de nada y tienes que convencer a la gente y tienes que hacer un equipo y también fue muy satisfactorio que en menos de un año tienen ahí como grados, ¿no? Entonces, hasta que llegas a grado diamante. Entonces, yo llegué a grado de diamante y hasta ahí dije yo ya, ya cumplí mi misión y abandoné, ¿no? Muy bien, pues qué interesante, porque era parte de lo que yo comentaba, que siempre ha sido una mujer muy emprendedora y buscando siempre una mujer inquieta, pero inquieta en ese sentido, en el ámbito empresarial. Y a mí me tocó ver, ¿no? Alguno de tus diseños de joyería, ahora que estuviste en España, en Barcelona con nosotros, pues muy interesante. Y eso de las redes de mercadeo, pues el aprendizaje, yo creo que el aprendizaje es lo de más valía que comentas, esta parte de ayudarte a organizar, cómo crecer, cómo tener esas metas y pues bueno, han sido parte de muchos bagajes, de muchos aprendizajes que de alguna manera tienen un impacto y los vienes a compartir en el grupo también, ¿no? Pues Claro. bien, me gustaría saber, Elena, que nos platiques esa parte, venimos en lo interesante, ¿cuál es, aparte de ser la encargada del comité de auditoría, ahora que te estás incorporando, por decirlo de alguna manera, nuevamente en el grupo? ¿Cuál es ese nuevo reto? Platícanos cuáles son tus roles actuales y sobre todo ese nuevo reto que estás adquiriendo en el grupo. Bueno, el nuevo reto consiste en ser la directora de operaciones de las agencias del grupo en lo que es el estado de Chiapas. Originalmente, pues no era el estado de Chiapas, originalmente era el paquete más grande. Sin embargo, la verdad es que lo platicamos mucho en casa, me asusté cuando cuando me preguntan y me comparten si quiero aceptar esta oportunidad. Sí me asusté porque es un paquetón, o sea, lo veo en mis primos que tienen muchos años, implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo. Y pues ante todo soy mamá, o sea, todo lo que he venido haciendo en los últimos 12 años, giró alrededor de un tiempo que estaba dedicado a mis hijos. Mis hijos, tengo un hijo de 13 y una niña de 12.
Entonces, si bien ya son un poco más independientes, empiezan en la edad de la adolescencia, tú has de comprender. La parte Entonces, son difícil. otros retos, o sea, son otros retos. Ya no los tengo que estar cuidando, pero no soy dueña de mi tiempo al 100%, Claro. ¿no? Y también tengo un esposo que es súper trabajador y comprometido, entonces ya no tengo mamás, ni él tiene su mamá joven ni yo la mía, que me digan, ay, nos puedes ayudar. Entonces, cuando me viene esta oportunidad, sí, es una oportunidad muy grande, me siento muy honrada y muy halagada, orgullosa también porque seguramente algo vieron en mí que dice que puedo hacer frente a este reto y con mucha responsabilidad y compromiso para sacarlo adelante. Entonces, sí quise irlo haciendo piano a pianito, empezar por una rebanada de pastel que no es nada pequeña, porque Chiapas es donde empezamos, ¿no? La idea es que yo me vaya, que vaya eso creciendo hacia los demás estados donde tenemos presencia en el sureste de México. Pues lo importante aquí es que creo que tienes el apoyo de tu esposo, tienes el apoyo de tus hijos en lo que he visto. Tu esposo pues también es empresario, es alguien que sabe cómo cómo se forjan las empresas, cómo tienen esos éxitos y cómo llegan estas grandes oportunidades. Y pues creo que esa es una parte muy importante, ese apoyo que ellos han dispuesto en ti, ¿no? Y esa confianza. Así. Sí, eso es vital. La verdad es que el apoyo de mi esposo y de mis hijos es toral para decir sí, me animo y sí, aquí voy. Si ellos no me hubieran dicho aquí te sostenemos, yo creo que no tomo esa responsabilidad. Y siempre, o sea, él me conoció cuando yo estaba trabajando en Toyota, entonces como que él siempre me ha visto trabajando. Entonces, él lo que me dice es, no quiero apagar esa luz en ti que aparte te encanta, porque él sabe que amo el grupo, independientemente que ya no esté, le tengo un cariño muy grande y es el patrimonio de mi familia y pues así, yo creo que ya llega el momento de involucrarse de nuevo, ¿no? Pues qué importante tener este soporte, estos pilares y pues eso que te acaba de decir tu esposo, que te deje brillar, porque pues tienes toda esa energía y tienes todos esos talentos para hacerlo. Y yo estoy segura, Arena, que vas a desempeñar un papel Gracias. muy importante y que mucho del éxito que tengan a futuro dentro del grupo, pues va a tener ese sello de Arena Padilla. Ay, así sea. Muy bien, pues bien, otra pregunta que quisiera hacerte o otra parte que quisiera que nos platicaras es, ¿cuáles de los retos que has enfrentado en toda esta historia que nos has platicado, en todas estas etapas, eh, cuáles han sido los que te han dejado mayores aprendizajes? ¿Cuáles son esas responsabilidades que tú dices, esto fue lo que marcó para mí un parteaguas dentro del grupo y de aquí hacia acá yo vi cuál era mi camino y qué podía forjar en Grupo Farrera? Fíjate que yo lo que me he dado cuenta en mí, no sé si en todos, pero al menos en mí, que en ese momento en el que te sientes incómoda es donde ha venido la mejor oportunidad. La primera fue ese encuentro con mi tío que te digo en esa oficina que me dijo, no, que me dijo, allá no es tu lugar, o sea, como decimos nosotros aquí en Chiapas, chulita es aquí. O sea, ese fue el primer encontronazo conmigo que dije, a ver, ¿dónde debo de estar y qué debo de aprender? Porque yo no conocía de la industria automotriz nada, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez. La segunda es que a pesar de que hay apertura hacia las mujeres, no deja de ser en aquel momento todavía un poco machista. Habíamos bien pocas mujeres en lo que era la industria automotriz y como gerentes mucho menos. Entonces, yo sentía que cada vez que iba entre encuentros con más gerentes y demás, tenía que dar como un esfuerzo adicional mío para hacerme notar o para hacer notar mi voz ante los demás. Entonces, eso era un poquito de incomodidad que sabía yo que tenía que hacer y que esforzarme más para conocer más. Esa fue la segunda. La tercera, por ejemplo, yo no sé ni gota de construcción. Mi marido está en ese rubro, pero yo no. Entonces me dieron la labor de supervisar y hacerme cargo del comité de construcción, no de comité, de supervisión de administración de las Torres CAN, que también es un desarrollo inmobiliario parte del Grupo Farrera. No sabía de qué me hablaban. Sin embargo, el tener que aprender, o sea, esos momentos en los que sé que tengo que aprender algo que no está en mi zona de confort,
es lo que me ha dado el empujón de ir de moverme. El siguiente yo creo que sería el máster. O Muy bien. sea, haber hecho el máster para mí, cuando empezamos, digo, yo no sé si más adelante me vas a preguntar sobre eso, pero cuando empezamos todo este proceso de sucesión y tenemos la cercanía con CEDEM y ver quién va a ser la siguiente persona, las entrevistas, viene el tema y la oportunidad de hacer el máster. El máster originalmente estaba orientado para mis primos que estaban actualmente trabajando en el grupo, no para los que no estábamos. Entonces, como que sentía yo así ese gusanito que decía, hijo, yo lo quiero tomar, porque la vida pasa y te tienes que actualizar, ¿no? Sí, Entonces, pero no sabía cómo iba a ser enfrente de un chorro de gente que está capacitada, que ya tiene tiempo trabajando y yo ya tengo un poco de, ya sabes, las ideas un poco obsoletas, como tenía ese miedito. Entonces, ese siguiente empujón para mí fue volverme a adentrar al grupo. Me forzó a volverme a meter al grupo y a abrirme paso y volver ahí a sembrar mi semilla. Así ha sido. Y bueno, esta última oportunidad que me han dado. sí, yo he escuchado mucho esa frase en diferentes cursos o sesiones que he tomado de que no siempre debemos de estar cómodos, aunque todo esté cómodo y estamos en nuestra zona de confort, nosotros mismos tenemos que buscar esa incomodidad que nos provoque despertar esa creatividad, despertar esa hambre por seguir creciendo, por seguir aprendiendo. Y pues bien, qué interesante que esto que nos platicas, sí te iba a preguntar más adelante del máster, qué bueno que ya nos Pero platicas, bueno, venga, pero venga. vamos a ahondar un poquito más Sí, adelante en claro. ese tema. Ante este nuevo reto que acabas de adquirir y los retos que ya tienes, las responsabilidades dentro del grupo, ¿cuál crees tú que es lo principal en lo que te debes enfocar o cuál sería ese primer objetivo o ese primer proyecto en el que Arena Padilla como parte del Grupo Farrera se tiene que enfocar? ¿Cuál es ese reto más grande que tú consideras que tienes en este momento? Yo creo que organizarme yo. O sea, sentir esa tranquilidad que ya está organizado y todo controlado en mi casa para que yo sea materia dispuesta para trabajar en el grupo. Porque quieras o no, eso te da calma aquí, Sí. para poder ver las cosas con más claridad y poder enfocarte. Entonces, yo creo que ese va a ser mi tarea primordial. Y a eso viene mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar, cómo concilias toda esta parte de esposa, mamá, profesionista, miembro de un grupo familiar con estos nuevos retos y con estos, cómo conjugas esos roles? Y pues creo que me diste un poquito la respuesta en esta última pregunta, en la anterior pregunta que te hice, pero pues platícame cómo es un día a día de Arena, cómo conjugas Ay, estos roles. como me dirían mis hijos, eres una intensa. No paro nunca. No, no paro nunca. Siempre tengo algo que hacer y si no lo busco. Entonces, yo creo que esta pregunta te la debería contestar en 6 meses. Estoy tratando de ubicar cómo va a ser mi vida en ese momento. Lo que sí sé, que con el dolor de mi corazón le voy a tener que poner una pausa a lo que es mi diseño de accesorios, porque eso normalmente lo hacía por las mañanas. Logré negociar, ahorita que regreso a trabajar al grupo, que para mí mis hijos y mi familia es algo que es súper valioso. Eso es no negociable. Digamos que esa es mi joya de la corona, ¿no? Entonces, para que yo tenga la tranquilidad y que ellos estén bien y pueda yo enfocarme, negocié que pudiera trabajar en un inicio con como medio tiempo, lo cual yo sé que no va a ser exactamente así, pero mínimo quiero pensar que que me van a apoyar a irlo logrando. Pero, pero hay cosas que tendré que abandonar, como ese abandono estratégico que tanto nos enseñan en CEDEM, Sí. ¿no? Hay cosas que tienes que abandonar, que aportan valor, que lo aportaron en su momento, porque para mí el diseño de mi diseño, mi marca y mi diseño de accesorios me tomó tiempo posicionarla, me tomó tiempo que la gente lo quisiera, pero era una terapia. O sea, yo sé que la empecé en el momento que yo dejé de elaborar en el grupo. Entonces, le pondré en stand-by. No quiero decir lo voy a cerrar, tal vez si mi hija lo quiera tomar después o la gente me vaya a buscar. Entonces, ese es el primer pasito que haré. Y lo otro es ir viendo, pues mis hijos ya no son unos niños, son bastante responsables, son unos niños muy responsables. Entonces, pues ya hablé con ellos que también me tienen que apoyar a que ellos hagan la parte que les toca con la escuela y sus labores
Pues mi marido me ha apoyado un montón. Nos estamos organizando que entre los dos juguemos ese rol de papás para llevarlos a las actividades extracurriculares que normalmente los tenemos, para que yo me pueda abocar a Grupo Farrera y él se pueda abocar a Omega, que es el negocio de él. Muy bien. Y ante este hecho que tanto tú como tu esposo son o provienen de familias empresarias, son empresarios, con toda esta energía que ustedes tienen, ¿cómo prevés, cómo visualizas esa formación de tus hijos? ¿Que tienen interés en formar a sus hijos para que incursionen en el mundo de los negocios familiares, para que se vayan preparando desde temprana edad como con esa visión empresarial, con esa visión de emprendimiento? Platícame qué han, qué han visto, cómo lo han vivido, si es que ya ha pasado algo, qué han platicado tú y tu esposo al respecto y cómo lo viven en su familia. Mira, la verdad es que yo creo que se predica con el ejemplo, y hay cosas que se ven. Mis hijos, pues, han crecido viéndonos a él y a mí trabajar y bien comprometidos, tanto sea el trabajo que sea, y acompañarme. Entonces, ellos saben el valor que para nosotros tiene el trabajo y las oportunidades que nos facilita el tener ese trabajo para brindarles un panorama más lindo a ellos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, cuando viene esta oportunidad y a los primeros que se los quise comentar, es más, antes de que yo llegara a mi esposo, porque esto lo supe y luego fui por ellos a la escuela, yo me moría por platicar con alguien, a las primeras personas que se los comenté fueron a mis dos hijos. Y la reacción de ellos, que era lo que o sea, yo estaba nerviosa para ver cómo iban a reaccionar, era para mí mi termómetro, fue, qué padre, mamá, felicidades, estaban muy contentos. Y les digo, ¿y por qué están tan contentos? Y me dice, porque es lo que te gusta, es lo que siempre has querido. Entonces, yo creo que ellos se dan cuenta que es lo que me apasiona. Entonces, eso es por una parte. La otra es, pues obviamente nosotros queremos que ellos amen lo que vayan a hacer, lo que decidan hacer. Qué mejor que fueran los negocios de nosotros, ¿no? Aquí ellos tendrán la oportunidad, ya sea de escoger Grupo Farrera o Omega, o no necesidad de escoger, porque no es algo de necesidad de escoger. Ellos saben que esto es un patrimonio, que son los negocios de su familia y bien pueden elegir dedicarse a otra cosa y seguir contando con este patrimonio. Pero de que sí los estamos formando en ese sentido, yo creo que ya lo traen en la sangre, que ellos lo piden. Se nace con ese chip, ya nacieron. Sí, y si no se lo impusimos, O se pero lo transmitieron en el ADN. Yo. sí, sí, pero les gusta. Sí. O sea, les gusta. Todavía cuando platico con ellos y les digo qué quieren hacer, o sea, yo te puedo decir que lo que me dicen mis hijos que quieren hacer no tiene nada que ver con lo que hacemos, su papá y yo, ¿verdad? Pero, pues mírame, yo quería, ser embajadora y dónde Y estoy. vivir en Suiza. Claro, y mira dónde estoy. O sea, no sabemos los planes que Dios tiene para nosotros, ¿no? Así es, pero es importante lo que ellos ven en el día a día, aunque parezca que no los observan y aprenden y se van formando de verlos a ti y a su esposo con esa energía, con ese entusiasmo que hacen y llevan a cabo sus proyectos y esa responsabilidad dentro de sus grupos. ¿Sabes qué sí veo y que es bien importante? Y yo creo que es una tarea que tenemos que hacer nosotros por las nuevas generaciones. Cuando yo les compartí a mis hijos que habían hablado conmigo para darme esta oportunidad, nunca me voy a olvidar que mi hijo me dijo, está padrísimo, mamá, que no sé qué, si te gusta trabajar. Y me dijo, qué padre que a ustedes les guste. Y yo, ¿cómo? Y me dijo, es que, ay, mamá, tengo amigos que o sea, quiero pensar, por lo que dicen sus amigos, que trabajar es como un castigo, algo que lo tienen que hacer como un peso, ¿sabes? Que no tienen ese amor o esas ganas o ese deseos de luchar, de superarse. Entonces, cuando yo veo que mis hijos ven esto como un reto, como oportunidades, como algo positivo, para mí, digo yo, ay, y es algo satisfactorio porque algo bien hemos hecho. Porque yo creo que Claro. tienes que amar lo que haces. Les están enseñando con el ejemplo y lo Es van a correcto. adoptar y ellos van a crecer con eso y cuando estén grandes de manera natural van a, van a transmitirlo hacia sus siguientes generaciones y ellos mismos lo van a vivir en su propia persona y en su profesión. Sí. Así es.
Pues bien, Arena, pasando nuevamente al tema de lo de la familia, porque te digo que a mí me causó mucho gusto verlos a ustedes como hermanos, como algunos como primos y con sus familias. Muchos de ustedes estuvieron por allá con sus familias, ver un grupo tan bonito, preocupados unos por los otros. Pues cómo se vive desde el seno o desde el núcleo de una familia empresaria como la tuya, este éxito que han tenido y esta compenetración en los diferentes roles que juegan cada uno, ya sea estando activos en la operación o no o siendo socios pasivos dentro del negocio. ¿Cómo viven esta convivencia ustedes, tanto como familia como como socios? Platícame. Pues la verdad es que es muy divertida. Es, nos queremos mucho. Yo creo que sobre todo hay, existe esta querencia familiar, que yo insisto que por ahí está, nosotros decimos doña Helen a mi abuelita, ¿no? Que por ahí está el alma de doña Helen haciendo sus quehaceres y que por eso hoy por hoy seguimos así. Nosotros temíamos que el día que mi abuelita ya no viviera, pues cada quien iba a buscar por su lado. Y la realidad, Laura, es que no ha pasado. O sea, nos mantenemos juntos. El, el máster, por ejemplo, fue, tú lo viste, era una oportunidad de poder viajar todos en bola. Creo que la última vez que lo hicimos así fue en el 2000. Ponernos de acuerdo mucho es un embrollo, porque antes mínimo estábamos solteros nosotros, ¿no? Que somos la tercera generación. Pero ahorita ya estamos todos casados y con hijos y las prioridades y las situaciones cambian. Pero esas ganas de, a pesar de todo, procurar reunirnos y procurar estar juntos y bien es importantísimo. Se Entonces, notaba el amor y el cuidado que tenían unos por los otros durante, preocupados, ¿dónde está? ¿Dónde vamos? En las así mesas, es. era un festín verlos a ustedes comiendo juntos, de verdad. Sí, y lo tratamos de hacer, o sea, yo creo que no tanto como quisiéramos, pero hay gente, una de mis tías, por ejemplo, ahora en mayo se festeja, invita a todos y llegamos todos, desde los chiquitos, los tíos, todas las generaciones. Navidad, siempre, ¿no? Siempre en Navidad procuramos juntarnos. Y ahorita, por ejemplo, nos vamos en 15 días a un crucero, toda la familia, pero Todos, todos. primos, hermanos, sobrinos, Todos, tíos. segunda, tercera, cuarta generación, todos. Entonces, sí hay un deseo por querer estar, o sea, a pesar de ser muchos, hay un deseo por permanecer juntos. Y aparte, esto es como familia, pero en el trabajo también la relación entre todos los primos que trabajan ahí y mi tío es cordial y de mucho respeto. Yo creo que eso es súper valioso y yo la verdad que lo que más deseo es que permee eso por más generaciones y continúe así. Se los están enseñando con todas estas convivencias, con todo lo que ellos están viendo del mismo trato que ustedes tienen entre sí. Yo creo que los hijos lo van adoptando. Sí, yo esperaría que sí. A veces es más fácil, digo, yo creo que a ti te pasará como mujer jalar a los hijos y jalar al marido, que como hombres jalar al esposo y jalar a los hijos, porque siempre tendemos las mamás a ser un poco más del lado materno, ¿no? Entonces, aún así, el labor que hacen mis primos por jalar pues, a sus hijos es importante. Esa armonía yo creo que tiene mucho impacto en el éxito que ha tenido el grupo, esa unión que ustedes tienen, ese amor por los negocios y por ustedes mismos. Yo creo que eso es una parte muy importante del éxito de Grupo Farrera. Pues muchas Sí. felicidades nuevamente, creo que te he felicitado muchas veces porque han sido muchos los temas de los que hemos hablado y pues que me da gusto ver que van creciendo ustedes como personas, van creciendo como familias, van creciendo como profesionales y pues como grupo y eso se refleja en el éxito. Y pues bien, ¿cómo se están formando ustedes? ¿Cómo se está formando esta tercera generación? Aparte de que pues muchos de ustedes, la gran parte de los primos, de los hermanos estuvieron en el máster. ¿Cómo se Ujú. están formando para afrontar este reto de la sucesión que tienen ante ustedes? Mira, ya tiene ratito, ya tendrá, yo creo que como 6, no, más. Es que este año se me ha ido volando. Pero teníamos como 2 años trabajando con CEDEM en todo este proyecto de sucesión. Si bien, pues hay varias situaciones, tanto en el contexto geopolítico, lo que ha pasado en el Estado y demás, de repente hay como pausas que se han tenido que hacer. No hemos parado. Tal vez más lento, pero seguimos en el proceso. Y de hecho, mi incorporación al grupo yo creo que responde a esta preparación, a los nuevos retos que se enfrentan, porque también
pues nosotros ahorita incursionamos en el negocio, pero de los autos chinos. Entonces, Un auge ahorita, ¿no? Está entrando muy claro, en México. sí, o sea, algo que tal vez no comenté es, yo me incorporo al grupo, pero para hacerme cargo de las marcas convencionales, todas las marcas chinas quedarán a cargo de otro de mis primos, pero, pero sí requiere el crecimiento tan rápido que está dando el grupo de más gente y de estar mejor y más preparados. Entonces, aparte que hemos venido caminando juntos hacia el proceso de la sucesión, el máster yo creo que contribuyó a adentrarnos más, a entender dónde estamos parados, qué compromiso se requiere de cada uno de nosotros, estés laborando o no estés laborando en el grupo, porque aunque no estés laborando en el grupo, muchos ya van a ser sucesores de los socios, o sea, de su rama familiar. Entonces tienes que conocer y empaparte del negocio. Entonces, como respuesta y consecuencia a eso, han venido sesionando, se formó un consejo, el cual sesiona cada mes. Y ahí ya no van los socios, o sea, ya no va mi mamá y sus hermanas. Ahora van los que quedaron de representantes de sus socios. Entonces ahí ya es un gran paso porque ya involucraste a la siguiente generación que conozca cómo opera, cuáles son las oportunidades, los riesgos, cómo está el día a día de todos los proyectos. O sea, te empapas porque sí o sí. Pues muy bien. Y siguen caminando hacia eso, siguen caminando, pero yo creo que lo que les imprimió el máster pues fue, aparte de, como dices, hablar el mismo lenguaje, estar ver bien Es, dónde estaban parados, pues saber cuál era la responsabilidad de cada uno por el simple hecho de pertenecer a este grupo o a esta empresa familiar, ¿no? Claro, yo me acuerdo que en el máster nos formaron por equipos y en mi equipo estaba otro de mis primos que tampoco trabaja en el grupo. Él tiene otro negocio de motos Honda, ¿no? Entonces, yo no conocía cómo él operaba, ni él conoce cómo trabaja el grupo ni lo que yo hacía. Entonces, si no hubiera sido por eso, nos hubiera dado esta oportunidad para intercambiar ideas, que a pesar de ser familia, das por hecho de que, oye, ¿y por qué no lo platicas si estás tan cerca? Es que, de verdad, que te consume el tiempo. Las operaciones consumen el tiempo y luego no te das la oportunidad de intercambiar ideas, de aprender. Yo creo que nos pasa a todos, pero hay que buscar y procurar esos espacios que te permiten dialogar, aprender y sobre todo juntarte con aquellas personas que están mejores preparados que tú. Pues muy bien. Ahora sí vamos a entrar en materia del máster y sobre todo que lo hemos venido tocando con matices en Sí. algunas de las preguntas, pero bien, a mí me gustaría que me platicaras a grandes rasgos cuál fue esa experiencia de Arena dentro del máster en innovación y emprendimiento en la empresa familiar y cuál fue el mayor impacto que ha tenido tanto en ti como persona como en tu familia y en tu grupo. Mira, lo primero es que me obligó a organizarme, a reconectarme con la empresa familiar, a reconectar con mis primos, a conocer a otras empresas familiares que viven, damos por hecho que tal vez todas operan muy parecido y las dinámicas son muy distintas. Entonces, la verdad que me permitió valorar aún más lo que tenemos. O sea, valorar aún más cómo estamos nosotros compenetrados como familia, cómo está organizado el grupo, cómo reaccionamos ante cualquier situación. Como hay gente, tuve oportunidad de diferentes ramos, me dio oportunidad de ver cómo ven los negocios desde diferentes perspectivas, desde diferentes profesiones. En mi equipo, por ejemplo, había alguien que estaba en la construcción, otro que tenía renta de autos, otra chica que tenía empresas también automotriz, gaseras, y ella quería hacer algo por su cuenta de preparar envíos y así. Entonces, conoces las diferentes ópticas y enriqueces un poquito más tu conocimiento o la manera de cómo ver los negocios desde diferentes perspectivas. Ese es uno, ¿no? El cómo te enriqueces con los demás. La otra también que me permitió es volverme a meter
a los negocios y verlo desde una óptica de cómo mejorar. O sea, deja no veas cómo está ahorita. ¿Qué puedes hacer para dar un paso más? Pero aparte que no sea cualquier paso, sino que sea un paso simbólico, que sí deje huella en el negocio. Entonces, al menos a mí, el proyecto que desarrollamos un proyecto, digo, no sé si la gente conozca de qué consiste el máster, pero te permite no nada más crear, conocer a tu negocio, pero también desarrollar un proyecto y ponerlo en marcha. Entonces, a mí me dio la oportunidad no nada más de idear o crear un proyecto, sino dejarlo en marcha y eso, la verdad que me dejó muchísima satisfacción, porque pues ya quedó funcionando y ahí dejé mi granito. Entonces, Muy para bien, mí eso es importantísimo. muy bien, pues muchas gracias por compartir esta vivencia con nosotros. ¿Y cuál fue tu experiencia de la semana académica del máster? ¿Cómo la viviste? Ay, divertidísima. Divertidísima, porque ¿sabes qué? Nos tocaron ponentes increíbles, buenísimos. Es bien diferente, ya me había olvidado de cómo es estar en un salón de clases, ¿no? En una aula de clases. Y se siente bien bonito. Es muy interesante el que tú tengas la oportunidad y sobre todo que sean ponentes de otra nacionalidad con otra forma de pensar. Entonces, compartir ideas me encantó. Conocer a mis compañeros en vivo, porque luego yo no sé si les pasa, pero nos vemos en pantalla y en vivo es otra historia. Y nos conocíamos en clases, pero nos dio la oportunidad de conocer a la persona real, convivir, pues fue más que nada divertirnos, porque hicimos muchas actividades por fuera que estuvieron padrísimo. La de cocinar estuvo increíble, esa me encantó. El día que también fuimos con nuestras familias ¿cómo se Al llama? Dalí cibernético. No, al Galí Cibernético y al otro, el edificio de Gaudí, ¿te Ah, acuerdas? al concierto de Al Noches Mágicas en el concierto, edificio fuimos de con mis Gaudí. hijos, pero todo el visitar el edificio interactivo con mis hijos, estaban ellos encantadísimos. Entonces, eso también me encantó. Pero la convivencia con todos mis compañeros del máster se me hizo súper enriquecedora y con todos ustedes también, porque no teníamos el gusto de conocerlos en vivo y a todo color. Entonces, se me hizo padrísima. El networking que se generó ahí también, ¿no? Fue muy interesante entre tanto los profesores, como bien comentas, las visitas que hicieron a las empresas donde, bueno, a mí la parte que me llama mucho, que siento que es una, Natura Vice me encantó. sí, en donde te atienden, no, digo, no por demeritar, no es un colaborador, sino te atiende el El sucesor, te atiende el empresario. Claro, o el dueño, y que se El- toma tu tiempo y te dice, y sabes una cosa que se me hizo bien valiosa, que te comparten es las cosas que no se dicen normalmente, Muy ¿sabes? Que no abiertos. tienen empacho en compartirte dónde estuvieron sus bemoles y de dónde aprendieron y de dónde resurgieron. Eso, hijos, yo no sé, los españoles lo hacen. Yo no sé si nosotros en México seríamos igual de abiertos para hacerlo. La verdad que el tiempo que nos dedicaron, me acuerdo que en Natura Vicé fue el dueño. Bueno, uno es que es hijo, ¿no? Digo, Pero nos dio y conoce perfectamente bien el negocio y todavía hasta me encantó que fue cumpleaños de un colaborador de ellos y nos invitó a festejarlo, ¿no? Todo, o sea, todo esto se me hizo fabuloso. muy ¿Y humano, cómo? muy humanos, muy abiertos. Humanos, muy humanos. Y ¿sabes qué también vi? Que se facilitan mucho la forma en cómo hacer su negocio. Era solamente un edificio ¿te acuerdas el de movilidad? Sí, esa es una parte muy importante porque coincide con el giro, con uno de los giros El de giro usted. de nosotros. Pero era un edificio pequeñito. Y en un solo cuarto veían la movilidad de todos, Hopanop, todos. De todo. Yo decía, ¿cómo en un espacio tan pequeño, de verdad, cómo se las ingenian para controlar todo, sin tanta gente y en un solo edificio? Y aparte, autosustentable, ¿no? Para mí fue muy interesante ver esa interacción de ustedes cuando fuimos a esta empresa, a la visita de esta empresa, que
coincidía con el ramo automotriz, con el Giro. giro automotriz, y los tenía a ustedes y los observaba que no parpadeaban, no parpadeaban, estaban atentos a todos y que tuvieron la cercanía de poderse acercar con una de las sucesoras, una de las dueñas de la empresa y poder intercambiar, dialogar, ver ciertas oportunidades o ciertas referencias que pudiera hacerle. Y sí, creo que tenemos mucho que aprender de los españoles en relación Muchísimo. no nada más al tema de todo lo que vimos en temas de emprendimiento, de innovación, pues que sabemos que es la cuna en Barcelona de todo eso, pero también de esa parte, de esa apertura, de esa humildad para platicar, de esa querer compartir y ver a otros tan exitosos como ellos. Y naturalidad, porque muy espontáneos, o sea, nada estudiado, muy abiertos, muy sencillos. Una gente de trato muy sencillo, muy humana. Y cómo realmente echan mano de la tecnología me impactó, ¿verdad? Tenemos que Sí, repetir en wow. esta semana académica, entonces Sí, espero y pronto. ¿sabes qué es un buen punto? Que nos desconectó, porque quieras o no, yo te puedo asegurar que cuando estábamos en clases virtuales, no te despegas de esto, que te están mandando el aviso y que no sé qué, y que ya, uy, ya estás con un ojo acá y otro allá. Pero allá nos unimos a eso, no había más. Entonces nos desconectamos de nuestro entorno y nos dimos un espacio de respiro. Entonces eso también, de verdad, síganlo haciendo. Muy bien. Pues bueno, pues antes que nada agradecerte para mí estos momentos o este tiempo que nos dedicaste de tu tiempo, pues es muy valioso. Me encantó conversar contigo, me encantó que compartías. Ya estamos aprendiendo de los españoles porque eres una mujer pues con mucha gratitud, con mucho que compartir con nosotros y pues me da mucho Ay, gusto toda esa riqueza que nos vas a imprimir y ojalá que esta semilla que quede en este video podcast para todas nuestras amigas de Mujer en la Dueñez, pues les dé esa energía y ese ímpetu para lograr y para aventarse ahora sí esos retos y no tener miedo, no tener miedo y decir yo puedo lograrlo, yo puedo conseguirlo, pues basados en la historia y en las experiencias de Arena, pues queremos que llegue a muchas mujeres y que se animen a hacer y se animen a dar ese paso. ay, sí, y sobre todo que nunca nos olvidemos que no importa aunque vayamos despacio, pero que nunca paremos de evolucionar. Muy No se bien. vale rendirse, no se vale rendirse, Muy ¿no? bien. ¿Cómo resumirías o con qué? Dales 3 tips que Arena les quisiera compartir a nuestra audiencia de Mujer en la Dueñez. Mira, lo primero es nunca, más vale dar el primer paso que no hacerlo y decir que hubiera pasado. Si no das ese primer paso, ya te rendiste, ya fracasaste. Porque luego nos da miedo el fracaso y por eso no nos atrevemos a. Entonces, más vale cuando tienes esa espinita y te sientes incómoda, da ese primer paso. Si vas a fracasar, ya lo hiciste, pero si vas a ser exitosa, no lo vas a saber a menos de que lo hagas. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. La segunda es, quiéranse mucho. Yo creo que nos falta querernos un poco más y sentirnos muy orgullosas de nosotras mismas, pero sobre todo querer siempre superarnos, pero superarnos a nosotras mismas con relación a nosotras mismas, no a nadie más. Y lo tercero es amen lo que hagan. Si vas a hacer algo, hazlo con pasión, si no, no lo hagas. Muy bien, Arena, pues muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Ay, Muchas igualmente. por toda tu generosidad en compartir esto con nosotros, en compartir tu historia y en esa apertura que tuviste, pues realmente mucha riqueza en esta entrevista. Pronto estará en nuestras redes, pronto la estaremos compartiendo y pues espero en 6 meses volvamos a reunirnos para que nos platiques cómo va ese reto ¿Cómo y, resultó? y cómo resultó ese reto y esas nuevas experiencias y aprendizajes. Pues muchas gracias, Arena, te mando un fuerte abrazo, un Un saludo abrazo para a la ustedes. familia, estamos en contacto y fue un placer como siempre conversar contigo. No, gracias a ustedes por la oportunidad y que Dios los bendiga. Así es, igualmente, Arena.